Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a una nueva sesión del módulo de dirección de marketing. Hoy abordamos el tema 2, sistemas de información, lo que es la finalización del primer bloque de fundamentos de marketing. Nuevamente hoy tenemos una sesión un tanto, digamos, maratoniana, es decir, vamos a tener una hora y media de sesión por delante, al igual que la primera sesión, porque bueno, trataremos de ver algunos de los puntos que dejamos en el tintero en la sesión anterior, a modo de repaso y a modo de también ampliar un poco información sobre fundamentos. Creo que nos dará tiempo a cubrir todos los conceptos del tema 2, sistemas de información, y luego, bueno, pues nos reservaremos, si podemos, si nos da tiempo, 15 o 20 minutos pues, para hacer un repaso general de los dos bloques, ilustrándolo con algunos casos prácticos que creo que pueden ser de interés para todos y de piedra de toque y de debate para futuros foros, ¿no? ¿De acuerdo? Antes de empezar, sí que me gustaría dedicar también un par de minutos a comentar lo que va a pasar la semana que viene. La semana que viene ya será la tercera semana de vuestro máster, de vuestra maestría, la tercera semana, la tercera sesión de dirección de marketing. Habremos completado el bloque uno y afrontaremos o nos enfrentaremos al primer caso práctico. Recordad que la asistencia a las sesiones de grupo, las sesiones que impartimos no es obligatoria, pero sí que siempre es muy conveniente. Y recordad que siempre que asistís a las sesiones es para tratar de aprovecharla pues, con los debates, con los conceptos, con los casos que aquí presentamos. Y para aprovecharla correctamente es fundamental, bueno, pues muy conveniente también haber leído la parte lectiva del tema correspondiente que vamos a tratar en la clase. El caso del día de hoy, sistemas de información. Bueno, pues la semana que viene, insisto, afrontamos la primera clase de caso que vamos a trabajar en dirección de marketing. Sabéis que tenemos tres casos, como vimos en la semana anterior, que son tres casos que tenéis que trabajar grupalmente, pero si cabe la sesión de trabajo, o sea, perdón, la sesión de clase que vamos a tener bajo mi guía la semana que viene, pues es más importante que en otros casos, ¿no? Y es más importante que hayáis trabajado el caso, ¿no? ¿Por qué? Porque lo vamos a exponer, vamos a dar las guías, las guidelines para trabajar el caso, hablaremos de la rúbrica, de cómo se valora esa actividad. Sabéis que es muy importante la evaluación continua, es un 40% del valor final de la nota y la mayor parte de esa evaluación continua son esos tres casos prácticos. Y además la semana que viene, bueno, pues lo que es la estructura de la clase va a ser, pues, francamente divertida, ¿no? Creo que va a ser divertida y podemos aprovecharla muy bien. Dedicaremos unos 20 minutos, media hora a exponer el caso, a ver un poco cuáles son los highlights que nos indica, que nos indica el contenido del caso, las cuestiones que allí se nos plantean y bueno, veremos algunos o repasaremos algunos de los conceptos de ese bloque uno que pueden aplicarse a las diferentes aristas o puntos de vista que podemos trabajar en la respuesta del caso. Y luego el grueso de la sesión dedicaremos entre 30 y 40 minutos a que vosotros trabajéis en grupos, ¿no? Dividiremos el Zoom en diversas salas un poco más pequeñas, en la que se distribuirán los participantes de manera aleatoria, es decir, no va a corresponderse con los grupos de trabajo que vais a trabajar con posterioridad la actividad definitiva entregable del caso, sino que van a ser grupos distribuidos de manera aleatoria, en el que, bueno, pues trabajaréis diferentes aspectos relacionados con el caso, ¿no? Y creo que aquí, insisto, ¿por qué creo que tenéis que asistir a esta sesión? Aparte de que vamos a trabajar las líneas generales del caso, que sin duda es una parte importante de la valoración final del curso, porque también vamos a poner en valor pues tres de los aspectos que queríamos trabajar cuando planteamos la semana pasada lo que es de qué va la asignatura. Los aspectos de innovación, de creatividad y de networking. Es decir, vais a tener oportunidad de participar y de conocer a gente fuera de vuestro grupo de trabajo que puede ser tremendamente interesante, ¿no? O sea, gran parte del valor de las maestrías es poder coincidir con gente de otros países, coincidir con gente de otros sectores, coincidir con gente de otros intereses y afianzar esas relaciones. Entonces, de verdad, mi recomendación es no dejéis de asistir la semana que viene a la clase
porque, bueno, ese networking se va a dar, ¿no? Se va a dar en directo y lo vamos a trabajar entre todos. Entonces, joder, por favor, no lo despistéis, ¿no? ¿De acuerdo? Eh, si tenéis dudas con respecto a cómo trabajar el caso, etcétera, no os preocupéis porque lo vamos a ver pormenorizadamente la semana que viene. Y aún así, bueno, pues si queréis plantear in advance algún tipo, alguna cuestión, alguna duda o lo que sea a lo largo de la semana que os estéis encontrando y que sea algo sin lo cual no podéis avanzar, bueno, pues planteadlo en los foros, en el foro correspondiente y tratamos de resolverla, ¿de acuerdo? ¿Vale? Hasta aquí un poco los comentarios hacia la semana que viene. Lo he querido hacer al principio de la sesión porque, bueno, sé que hay mucha gente que quizá no se puede quedar la sesión completa y es importante que quede dicho cómo vamos a trabajar la semana que viene. Y luego, bueno, pues para todos aquellos que lo van a ver en diferido, que lo van a repasar en diferido, pues lo mismo, que hablarlo en los primeros 5 minutos de la sesión para que, bueno, pues en el caso de que tengan que cortar, no puedan ver la sesión completa, pues que quede dicho, ¿de acuerdo? Y antes de abordar también el tema 2, bueno, ¿alguna cuestión sobre esto que estamos hablando de los casos? ¿Alguien quiere decir algo? Insisto que avanzaremos sobre el tema. Edna, ¿quieres comentar algo? Rápidamente, Edna, ¿qué quieres comentar? Profe, una duda. La verdad no he revisado la rúbrica todavía, pero me gustaría saber si de pronto en la asignatura se va, no sé, a asignar o establecer, no sé, que el grupo tiene que reunirse X cantidad de veces para el desarrollo del caso o es como apoyo libre en cuanto a los equipos. A ver, lo comentaremos, insisto, pormenorizadamente la semana que viene, pero no hay una norma al respecto. Es decir, lo que sí que es obligatorio, entre comillas, o bueno, obligatorio, es que todos los participantes del grupo entreguen la actividad. Sabéis que hay un representante del grupo que se erige un poco como el portavoz de ese grupo ante cualquier duda, pero al final, bueno, pues se trata de que lo trabajéis entre todos, ¿de acuerdo? Que intentar llegar a conclusiones y a las alternativas adecuadas entre todos y que cada uno presentéis el mismo documento de manera individual, ¿no? Firmado por los participantes. Decía Ximena que si no logra comunicarse con dos integrantes del grupo, bueno, pues no hay ningún problema, quiero decir. Eh, vamos, no es que no haya ningún problema, el problema es que al final los que sí que os habéis comunicado y habéis trabajado en grupo, entregaréis la actividad y las personas que no hayan podido o querido participar, bueno, pues no firmarán ese documento, ¿no? Y ya está contemplado el no participar o no firmar ese documento, bueno, pues qué penalizaciones tiene y en ningún caso se van a beneficiar de la nota final del grupo, ¿no? Entonces ahí el portavoz pues tiene que ser muy transparente, ¿no? Y realmente pues decir y afirmar quiénes o quiénes han participado y quiénes pues no han podido participar, ¿de acuerdo? Marilena, cuéntame, ¿qué dudas tienes? Ingeniero, mi duda es con respecto a sí mismo de los grupos. ¿El representante del grupo tiene que ser el mismo para todas las materias? O sea, el de su materia tiene que ser el mismo que tiene, que se creó para otras materias o... Pues ahí Marilena no te puedo ayudar. O sea, te quiero decir que ahí quien te puede ayudar es el tutor o la tutora que tengáis asignado. Yo te puedo decir lo que ocurre en mi asignatura y materia, pero realmente desconozco la transversalidad del resto de materias. Ahí me tienes que disculpar, pero no te sé responder a esta pregunta y prefiero que te la responda el tutor o tutora. Y Edna Camila, te digo lo mismo, ¿no? Edna Camila pregunta a través del chat si el formulario de representante lo debe cargar cada estudiante o solo el representante. No te sé responder. Creo que solo bueno, no me quiero atrever a decir nada, ¿no? Sí que es una actividad que hay que corregir y supervisar por nuestra parte, pero prefiero que te conteste tutor o tutora con respecto a quién debe entregar esa actividad. Venga, Israel, cuéntame. Listo, ingeniero, muchas Disculpe, gracias. profe, igualmente, ¿usted ya sabe cómo están estipulados los grupos de pronto? Bueno, los grupos de trabajo se han creado por la coordinación académica del máster. Ya habéis debido recibir o recibiréis, si no lo habéis recibido todavía, esta semana, en estos días, estaréis recibiendo un correo electrónico en el que se os comunicará cuáles son los integrantes de vuestro grupo. Entonces nos toca esperar que nos llegue el correo a los que todavía no nos llega, ¿verdad? Efectivamente, de todas maneras, si pasan los días, bueno, no sé si podéis confirmar por el chat si habéis recibido ese correo o no.
Sé que algunos grupos lo han recibido, otros grupos quizá van con un poco más de retraso. Creo que la comunicación, mira, dice Darcy Juliana, dice que sí lo ha recibido, así que lo mejor es que nuevamente, Israel, contactes con tu tutor o tutora y bueno, veas en qué grupo estás y por qué no has recibido ese correo, si se ha enviado a tu grupo ya, ¿vale? Pero insisto, ahora mismo lo que tenéis que poner de acuerdo es en la elección de representante y el grueso del trabajo vendrá más adelante, ¿eh? A partir de la semana que viene. ¿De acuerdo? Venga, pues si os parece avanzamos. Insisto, no os preocupéis, yo quería más comentar información más técnica que administrativa o funcional. Sí que entiendo que son cosas que os preocupan, pero de verdad que aunque yo os pueda responder algunas cosas en directo, el quien mejor os puede orientar sobre todas estas cuestiones que estáis planteando, al final es el tutor o tutora, ¿no? Yo al final me dedicaré sobre todo a tratar de guiaros en el contenido técnico y las diferentes alternativas que se pueden plantear en el caso práctico, que es un caso apasionante sobre Apple Pay, ya veréis que os va a encantar, a mí me encanta, y bueno, va a ser súper divertido. Así que yo es un poco lo que quiero motivaros y lo que quiero que no os perdáis, ¿no? Con respecto a todo el tema de formación de grupos, valoración, rúbricas y demás, hablad con vuestro tutor o tutora, que seguro que os pueden echar una mano, ¿de acuerdo? Venga, pues oye, sin más dilación, vamos a arrancar, que se nos va la hora, que al final parece mucho tiempo, 1 hora y media, pero luego se nos va enseguida, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver, sí que recordad que el otro día, bueno, nos quedamos o estuvimos hablando de fundamentos del marketing, de cómo nos enfrentamos o cómo ha cambiado el marketing en los últimos tiempos en relación decíamos, cómo está el patio, ¿no? A cómo ha evolucionado la coyuntura general, la situación de los consumidores y la situación de los diferentes mercados en general, ¿no? Y bueno, no recuerdo muy bien dónde nos habíamos quedado, pero sí que habíamos hablado de algunas de las principales tendencias, hablábamos de diferencia entre cliente y usuario, hablábamos un poco de cómo había cambiado pues, todo el escenario del crisol de personas, la segmentación de clientes y demás, ¿no? Al final de lo que se trata es de entender que tradicionalmente el proceso de marketing, el proceso de la estrategia asociado a marketing, se basaba en la construcción de un producto y la venta de ese producto. O sea, tradicionalmente, siglo pasado, podemos decir, incluso en la segunda mitad del siglo pasado, alguien construía, diseñaba, fabricaba un producto y lo ponía en el mercado, ¿no? ¿Por qué? Bueno, pues porque había muchas lagunas, había mucho por hacer, había muchos huecos en el mercado que cubrir, había muchas oportunidades, la gente tenía cada vez más poder adquisitivo y los mercados de masas pues imperaban sobre los micromercados o sobre una segmentación un poco más específica del mercado, ¿no? Y bueno, este era el proceso tradicional. ¿Qué os parece este proceso, ¿no? El de diseñar y fabricar un producto y ponerlo en el mercado. ¿Qué os parece? ¿Echáis de menos algún punto en este proceso? De El estudio de pronto que uno le mercado. daba eso. ¿Perdón? Que verá, el estudio de mercado. Dice David el estudio de mercado. Y Edna creo que también estaba diciendo algo al respecto. El- sí, iba a mencionar lo del público objetivo, que casi que El se público objetivo, incluye ¿no? en el estudio del mercado. Sin duda. O sea, los dos estáis hablando un poco del mismo, ¿no? Es decir, aquí qué falta, ¿no? En ese proceso clásico de negocio. Bueno, pues falta poner el foco en el cliente, ¿no? Es decir, eh, David creo que era, como comentaba, el tema del estudio de mercado. ¿Por qué? Porque hace falta pues, conocer al cliente, que hablábamos el otro día. Y en la Camila igual, ¿no? Decía, aquí, joder, aquí me falta el cliente, ¿no? Entonces, al final, lo que buscamos, o a donde tenemos que evolucionar de ese proceso clásico de negocio, es antes de diseñar, fabricar o poner nada en el mercado, lo que tenemos que ver es el para qué, ¿no? El para qué sirve eso que estoy construyendo o a quién le sirve eso que estoy construyendo o fabricando, ¿no? Entonces tenemos que evolucionar hacia un proceso de creación de valor, ¿vale? El valor son todos aquellos aspectos o características de mi producto o servicio por el cual mi cliente está dispuesto a pagarme una cifra, una cantidad de dinero. ¿De acuerdo? Que al final es de lo que se trata. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es escoger ese valor, es decir, ¿a qué quiero jugar? Es decir, ¿yo qué voy a solucionar
qué valor voy a proporcionar, en qué valor me voy a posicionar dentro del mercado. ¿De acuerdo? Es decir, y efectivamente, como decía, lo primero que hay que hacer es segmentar los clientes. Segmentar los clientes, conocerlos muy bien y poner el foco en un valor determinado, lo cual vamos a llamar el posicionamiento. Un valor diferencial, único, que me ayude a diferenciarme de mi competencia y que a su vez le genere un valor a ese segmento de cliente al que quiero yo cubrir o crear una necesidad, que todavía no hemos resuelto esa duda o ese debate. ¿De acuerdo? Pero sí, estabais en lo cierto, hay que poner el foco en el cliente. Y luego ya lo desarrollaré a través de diferentes estrategias de desarrollo de producto, de servicios que rodean ese producto, de pricing o de distribución. ¿De acuerdo? Abundaremos sobre ello en diferentes sesiones, ¿no? Y por último ya lo comunicamos, ¿no? No sé si fue en vuestra sesión, pero en alguna de las sesiones introductorias, alguno de los participantes me comentaba que le costaba a veces diferenciar el marketing de la publicidad, ¿no? Fijaros, bajo este punto de vista, la publicidad es solo una pequeña parte del marketing. ¿De acuerdo? No es marketing, es una pequeña parte del marketing, es una herramienta que tiene el marketing en su globalidad para comunicar ese posicionamiento de valor. ¿De acuerdo? ¿Vale? Y bueno, pues de esto se trata, ¿no? Se trata de, al final, definir una batería de productos y servicios enfocados a un mercado objetivo y tender puentes a través de diferentes herramientas entre ese producto o servicio y ese mercado. ¿De acuerdo? En definitiva, la dirección de marketing lo que tiene que responder, bajo mi punto de vista, es a tres preguntas fundamentales. Tres preguntas fundamentales. Y muy sencillas, pero a la vez muy complejas. O sea, muy sencillas de formular y quizá muy complejas de responder. Las tres preguntas es, ¿qué vendo? Que son los productos. ¿A quién se lo vendo? ¿Y cuál es la tercera pregunta que realmente es, por así decirlo, la madre del cordero, ¿no? Lo que es realmente un poco el pollo del arroz con pollo. ¿Eh? ¿Cuál es la tercera cuestión a la cual tenemos que ser capaces de responder? ¿A qué ¿Cómo se lo os ocurre? vendo? ¿Cómo? ¿Cuánto va a Ximena, que ha ganar? dicho, estáis hablando del cómo, el cómo, y sin embargo, Ximena dice, ¿por qué me compran? ¿Por qué me van a comprar? Ese es el valor diferencial real, ¿no? El por qué. El cómo viene efectivamente derivado de ese por qué, ¿no? Que muchas veces ese por qué está implícito en cómo hago las cosas, ¿no? En cómo las distribuyo, en qué precio les pongo, en cómo las comunico, ¿no? Pero ¿por qué me van a comprar? O sea, ¿por qué van a escoger o decidir darme a mí mi dinero en lugar de a mi competencia? E insisto, y quiero que sea algo que se nos grabe a fuego. Si yo tuviese que responder a estas tres preguntas dentro de mi organización, ¿por cuál de las tres empezaría a trabajar? ¿A ¿Por cuál de quién? las tres? Perdón, ¿A quién? ¿por quién? ¿A quién? Efectivamente, el quién, efectivamente. ¿A quién se lo vendo? Es lo primero que tengo que investigar. O sea, primero va el uno y luego va el dos. Es decir, y vuelvo a repetir, pongamos el foco en el cliente. Veamos a quién, cliente barra clientes, barra grupos de clientes, llamadlo como queráis. Pero lo primero que tengo que saber es a quién le voy a vender. ¿De acuerdo? ¿A quién le Y voy a ahora vender? tenemos que realizar el estudio del mercado y ahí vemos a qué segmento está dirigido lo que vamos a vender en el momento. Correcto, pero no os olvidéis un poco del fundamento. El fundamento es el estudio de mercado, que hay que hacerlo, evidentemente, pero es una herramienta para conocer a ese quién, ¿vale? Y estudios de mercado, claro, hay mil maneras de hacerlo, pero la filosofía de trabajo es esa, ¿no? Es decir, sí, efectivamente tengo que hacer un estudio de mercado, pero el estudio de mercado es una herramienta que tiene un objetivo muy claro, el saberme de memoria a quién le quiero vender, a quién le puedo vender, que además son dos cosas distintas. Yo a lo mejor puedo querer vender a alguien, pero luego poder venderle a otra persona, por muchas razones, por cercanía de mercado, por capacidad adquisitiva, por features de mi producto barra servicio, por muchas cosas, ¿vale? Pero sí, sí, sin duda, un estudio de mercado es esa herramienta básica que trabajaremos en el bloque 2 para terminar de conocer a mi cliente, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando un poco en tendencias actuales del marketing, ¿no? Cuando hablamos de tendencias, a mí me gusta siempre diferenciar entre dos conceptos, ¿no? Es decir, ¿por qué hablamos de tendencias? ¿Qué es una tendencia? Y a mí me gusta diferenciar tendencia de moda, ¿vale? Son dos conceptos muy importantes en marketing y creo que conviene revisarlos. ¿Y de dónde viene derivado o cómo me gusta a mí explicar estos dos conceptos? Pues a través del ciclo de vida del producto. ¿Vale? El ciclo de vida del producto, no sé si habéis visto alguna vez este gráfico y las 4 etapas por las que atraviesa un producto barra servicio a lo largo de su vida, a lo largo de su existencia en el mercado. Si tratamos de hacer un gráfico del número de ventas que tenemos de cualquier producto y el tiempo que pasa en el mercado de ese producto, siempre vamos a encontrar, siempre, y digo siempre, esto es así, desde que los productos y servicios se venden, tenemos una estructura o un gráfico de este tipo. ¿De acuerdo? Es decir, al principio siempre los productos pues cuesta arrancar, con lo cual, bueno, pues tenemos una fase de inicio en el que empieza a pasar el tiempo y crece muy poquito las ventas. Si la cosa va bien y la gente empieza a conocernos y empezamos a tener relevancia en el mercado, habrá una fase de crecimiento en el que se incrementarán las ventas a lo largo del tiempo. Luego vamos a tener una fase de madurez, es decir, todas las ventas de todos los productos del mundo son asintóticas. ¿Por qué? Porque entra competencia, porque el mercado tiene un límite, porque, en fin, por múltiples razones, porque cambian las tendencias, porque cambian las modas, por múltiples razones, pues al final hay un periodo de madurez y siempre, y siempre, y siempre en todos los productos y servicios del mundo hay una fase de declive. Es decir, se empieza a vender menos cantidad después de esa fase de madurez. Insisto, todos los productos y servicios del mundo funcionan y funcionarán hasta que se me demuestre lo contrario de esta manera. ¿A alguien se le ocurre un producto o servicio que no funcione así? ¿A alguien se le ocurre algo? Profe, una pregunta. En el caso que sea un producto y el inicio no sea como en la figura que nos muestra, que vale un poquito y tiene un gran impacto en el mercado, ¿esa curva cambiaría o se mantendría o como si comenzaríamos altos y terminaríamos bajos? ¿Cómo sería esa cuestión, profe? No sé si te he entendido bien la pregunta. O sea, ¿te refieres a un producto que tenga un crecimiento muy rápido en el mercado? Sí, profe. ¿Cómo sería esa curva? Precisamente, a ver, la diferencia es en un producto que tiene un alto impacto en el mercado o un producto que tiene o que cuesta más arrancar, la diferencia es cómo de larga o de corta es esa curva a lo largo del tiempo y cómo de pronunciada y elevada es. ¿Me explico? Pero siempre funciona de igual manera. Y esa es precisamente la diferencia entre una moda y una tendencia, ¿no? La moda, ¿qué pasa? La moda sube muy rápido y enseguida baja. Ejemplos de moda. Todo el mundo conoce los vapers, las alternativas al cigarrillo tradicional. Eso es una moda. Y eso, bueno, pues tuvo un impacto muy fuerte, se puede estar manteniendo, pero ya está en una fase un poco de madurez y declive, ¿no? Porque entra legislación, porque entra más información y porque al final no deja de ser una moda. Sin embargo, hay otros que son tendencia, ¿no? La tendencia que es que se mantiene mucho a lo largo del tiempo. ¿De acuerdo? Y claro, dice, Y desde su dice, punto de vista, ¿cuál sería mejor, profe? a ver, esto es como todo. O sea, a mí nunca hay una cosa que sea mejor o peor. Y en marketing, todavía menos. Si yo tuviese que escoger en qué negocio quiero jugar, prefiero jugar en la tendencia antes que en la moda, ¿vale? Salvo que me digas, no, es que yo tengo una organización que es tremendamente flexible, tremendamente adaptable y encima tengo dinero para ganar, para gastar a expuertas, ¿vale? Y lo que busco es, bueno, pues ir cambiando de negocio from time to time y realmente esquilmar un negocio a través de las modas, ¿vale? Estupendo, perfecto. Me parecerá bien. No pintéis en mi presentación, por favor. Me parecerá muy bien. Pero, pero si yo tuviese que escoger un negocio sostenible, rentable en el tiempo, prefiero estar en la tendencia. ¿De acuerdo? Profe, una Sí, pregunta. ¿Eso sí. es a nivel, pues la gráfica es a nivel macroeconómico o de empresa? Pues en el sentido de que en estos casos, pues del producto, las ventas caen del producto como tal a nivel macro
o la empresa que vende el producto, pues al final se termina disminuyendo porque también hay competencia y digamos que se reparte, no es que se baje la oferta necesariamente, sino que, digo, no es que se baje la demanda, sino que de pronto la oferta crece. Bueno, de los dos realmente, ¿eh? Realmente de los dos. ¿Qué pasa? Que al final una cosa viene derivada de la otra. Es decir, si tú estás en un mercado que ya está esquilmado y que, como tú dices, cada vez hay más densidad, más competencia y tal, ya depende un poco de la habilidad de cada empresa para que esa fase de declive pues llegue más tarde, ¿no? ¿De acuerdo? Y de hecho hay estrategias que veréis seguramente en innovación o en dirección estratégica para afrontar en cada una de estas fases, ¿no? Hablaréis de la matriz del Boston Consulting Group y otro tipo de textos que podemos profundizar en el foro y que veréis seguramente en otras asignaturas para afrontar este tipo de situaciones. Pero sin duda desde las dos cosas, ¿eh? ¿De acuerdo? Ah, listo, gracias. Afortunadamente hay herramientas para afrontar cada una de estas fases, insisto, ¿no? Y para afrontar cada uno de estos puntos. Y bueno, me gusta porque claro, no ha salido un producto que todo el mundo habla, ha salido productos parecidos, dice Ana Camila. Bueno, los servicios públicos, los ataúdes para funerales, los productos de Navidad, los de Halloween. Los que piensan que esos productos se mantienen a lo largo del tiempo, eh, es como ¿quién dice? Voy a hacer una pregunta al aire. ¿Quién dice que la Coca-Cola no está en una fase de madurez, de declive? ¿Quién opina que la Coca-Cola no tiene este gráfico y no está en una fase de declive? ¿Nadie? ¿Todos opináis que están en fase de declive? Bueno, la misma, No, la misma. no, para mí la sería mi- que ya llegó a una madurez y la Coca-Cola ya tuvo una constancia y tiene un poco de caídas, pero más desconstante. Pero ¿por qué dices que es constante? Yo creo que está en caída. Tengo un punto. ¿Cómo, Camila? Para mí la Coca-Cola se mantiene en el mercado, pero cada vez es más cuestionada el tema de el azúcar y cómo afecta a la salud de las personas. Correcto. Entonces, no, y es muy importante no diferenciar, o sea, perdón, no confundir lo que es una marca con lo que son productos. Aquí estamos hablando de ciclo de vida de producto, no de marca o de empresa. ¿Se ve? Entonces, la Coca-Cola clásica está en declive, entre otras cosas por las razones que ha dicho Camila. Sí, fue un producto que se ha extendido mucho a lo largo del tiempo, que ha tenido una gran fase de crecimiento, una gran fase de madurez, pero ahora está en declive. Y como Coca-Cola, que al final es una marca y una empresa que creo que de marketing saben algo, ¿qué es lo que ha hecho? Crear otra Coca-Cola Light. competencia. Concuerdo, Crear Nano. otros productos. Crear otros productos que están en su fase de crecimiento actualmente. La Light, la Zero, la Cherry, diferentes formatos, diferentes presentaciones. Han comprado otras marcas para hacer otro tipo de refrescos. eh, hasta, Pero bueno, que bebidas se está energéticas. adaptando a las demandas del cliente. Efectivamente, ahí quiero llegar a parar. Entonces, los productos que comentaba Edna, los de Halloween, los de Navidad y tal, pues al final también están sufriendo, están pasando por esas adaptaciones constantes. Dentro de un mercado, dentro de un segmento, dentro de un negocio, dentro de una liga, dentro de un deporte, hay que adaptarse a las diferentes tendencias. ¿Se ve? Y eso se consigue con la innovación y con el estar siempre despierto y con el saber y adaptarte al mercado. Volvemos al estudio de mercado, volvemos al conocimiento del cliente permanente y volvemos a detectar que hay una serie de aspectos que a día de hoy son fundamentales y que hay que afrontar. Dime, Edna Camila, cuéntame, ¿qué quieres Profe, comentar? pero digamos, en este caso, no sé, los servicios públicos son un servicio que se mantienen de forma Bueno, a constante, ver, ¿sí? ponme un ejemplo, la luz, la electricidad, etcétera, sería, los servicios eléctricos o de electricidad o de telefonía, ¿esos no evolucionan? ¿No cambian con el tiempo? ¿Estáis seguros? Mm, el agua, no sé Bueno, cómo, o sea, de bueno, pronto la forma en cómo la distribuyen, pero sigue sí, siendo agua, o quizá el sea, un agua, que es un servicio producto tremendamente fundamental. básico, quizá el agua, que es un producto tremendamente básico y en el cual no hay un mercado como tal, ¿sabes? Porque sí que es un servicio público básico, no evoluciona, ¿no? Pero luego sí que hay otros servicios, incluso las petroleras o las grandes empresas de energía, también las empresas públicas de energía evolucionan y cambian de productos o evolucionan esos servicios, ¿no? ¿Vale?
Quizá el agua no sea un mercado como tal. Pero ojo, hablando del agua, qué me decís del agua embotellada? ¿Eso no evoluciona? Coca-Cola tiene una división de agua, ¿sí o no? Sí. Aparte de, bueno, hay agua con gas, agua sin gas, agua más premium, agua menos premium, etcétera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, es un debate muy interesante, ¿no? Pero que como líneas generales y todos los productos que se venden de una manera pecuniaria en las empresas sufren esto, ¿no? Y al final yo lo que quiero es que nos quedemos con el concepto de la innovación, ¿no? De detectar cuáles son esas modas, cuáles son las tendencias, dónde quiero jugar y realmente que la pregunta no es si voy a llegar o no, la pregunta es cuándo voy a llegar a esa fase de madurez, ¿no? Y realmente si voy contra esa tendencia del mercado, lo más seguro es que llega a esa fase de madurez, ¿no? De declive, mucho antes que si no me adapto a esas tendencias de mercado. Entonces quería ver con vosotros pues algunas de las macro tendencias que hay a día de hoy, ¿no? Que las conocéis, pero que conviene que las repasemos, ¿no? Todo el tema de la economía colaborativa, los marketplaces, los modelos de suscripción, los asuntos de pago por servicio, por supuesto el comercio electrónico, todo lo relacionado con la inteligencia artificial y Big Data, la sostenibilidad, la personalización, la salud y el bienestar, incluso la educación y contenidos. Estas son macro tendencias que no hay quien las pare. Si podéis integrar cualquiera de estos puntos en vuestros modelos de negocio a nivel general o en alguno alguna parte de vuestro modelo de negocio a nivel particular, estaréis jugando con la tendencia, yendo a jugar hacia la tendencia. No quiere decir que que si no lo hacéis no vayáis a triunfar, pero es mucho más fácil triunfar yendo a favor de tendencia, a favor de obra, que yendo en su contra, ¿no? Y ejemplos tenemos muchos, ¿no? O sea, ejemplos de marketplaces que combinan diferentes aspectos de estos puntos, pues tenemos pues como Wallapop, Vinted, River, son marketplaces, economía colaborativa, peer-to-peer, que se lleva una comisión con respecto al reciclaje de productos o servicios de segunda mano, ¿no? Es decir, y al final pues conjugan varios de estos conceptos. Es sostenible, es economía colaborativa, es un marketplace, es comercio electrónico. ¿Veis? Al final se conjugan diversos aspectos que me generan un modelo de negocio o parte del modelo de negocio. Incluso empresas muy establecidas, como Zara, todo el mundo conoce Zara, ¿verdad? Zara, ¿cuál fue el punto fuerte de Zara? Es un adalid de la fast fashion, del pret-à-porter, de la moda rápida. Bueno, pues hasta estos, que es muy contraintuitivo que se dediquen a ser una empresa sostenible por razones obvias, porque al final no lo son. Ellos abogan por la ropa de temporada, usarla durante un tiempo y enseguida cambiarla, ¿no? Pues ahora han sacado su división de Zara Pre-Owned, ¿no? Es decir, una división en la que tú puedes reparar o vender de segunda mano o donar la ropa de Zara que ya no usas. Es como muy contraintuitivo, pero dicen ellos, oye, nosotros no podemos luchar contra la tendencia de la sostenibilidad, de la reutilización, de la economía colaborativa. ¿Qué podemos hacer? Nos inventamos un marketplace para poder reparar o vender la ropa de segunda mano de Zara que ya no quieras ponerte. Porque si no, habrá otros que lo hagan por ti, como el Vinted que hemos visto antes, que es un mercado de segunda mano de ropa. ¿Se ve? Zara Preúnez ya está en prácticamente toda Europa y ha expandido su alcance a Estados Unidos. Incluso ayer me dijeron que en Perú, no sé si hay alguien de Perú, in the house, pero creo que en Perú ya está establecido también, ¿no? Y decir, los siguientes pasos pues es establecerse por el resto de Latinoamérica. Es decir, las empresas preestablecidas que ya están viendo que están jugando en contra de la tendencia, se están apuntando a estas tendencias. ¿Se ve? Es decir, no hay otra manera de no de hacerlo. ¿De acuerdo? IKEA, nuevamente, otro adalid de la moda del diseño de consumo rápido, lo mismo. Ha lanzado su división de Andrea Estefanía comenta que en Ecuador no estoy seguro, puede ser que no. Neutral, una empresa nueva muy parecida a Patagonia, que también hace un sistema de reparación del resolado de por vida, etcétera, ¿no? Es decir, bueno, Microsoft, Spotify, sin jugar tanto a esa sostenibilidad, pero juegan al pago por servicio, juegan al comercio electrónico, juegan a la generación de comunidad, etcétera, 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 ¿no? Incluso, bueno, negocios mucho más tradicionales, ¿no? Como gente que vende jamón serrano, que se apunta al comercio electrónico y al sistema de suscripción, a jamón serrano en este caso, ¿no? A jamón del bueno, ¿no? Dice, bueno, pues si tú quieres tener siempre jamón recién cortado y jamón fresco, nada, suscríbete. Yo cada X tiempo mandaré a tu casa
un sobrecito de jamón en un courier y tú disfrutarás de jamón del bueno, siempre recién cortado y con un sistema de suscripción. A día de hoy hay suscripciones a prácticamente cualquier cosa, tanto de productos como de servicios, ¿no? Y bueno, negocios muy tradicionales como es el encendido de velas en las iglesias o catedrales se ha modernizado y están aprovechando esa tecnología y esos sistemas de información, ¿no? Hay una empresa que se llama Lucea que lo que hace es que tú, a través de una app, puedes encender una vela en los principales, por ejemplo, en el Vaticano, en la Catedral de Santiago de Compostela y en otros templos cristianos, ¿no? Una vela para una plegaria, la que tú quieras, ¿no? Me parece brillante. O sea, negocios muy tradicionales se están incorporando a estas macro tendencias que evidentemente pues no hay quien las pare, ¿no? Esto es una tienda de perros de un pueblo al lado de donde yo vivo, ¿no? Y bueno, pues se ha dado cuenta de toda esta macro tendencia y ha creado una comunidad, ha creado un parque de entretenimiento para perros. Me parece un negocio brillante, ¿no? Quizás no lo podéis conocer muy bien, pero si visitáis su web lo puedes explorar. Y luego negocios tremendamente tradicionales como es la venta de casas, se la han ideado para venderlas por Internet, de una manera y adaptando el producto a un perfil de cliente muy concreto y muy específico. Estos de la casa S, bueno, me flipan, ¿no? O sea, construyen casas pasivas con unos materiales innovadores, con una construcción rápida, en aproximadamente un mes y medio, te dan el proyecto, generan todos los permisos en tu ayuntamiento y en 90 días más te construyen una casa, desde cero. Me parece brillante, ¿no? Una manera de hacer las cosas totalmente distintas, pero sobre todo una manera de comunicarlas y una estrategia de llegar al mercado tremendamente innovadora para un negocio tan tradicional como es la construcción y la venta de casas, ¿no? Volveremos sobre este ejemplo un poco más adelante cuando hablemos de los embudos de conversión, ¿vale? Bueno, pues ¿cómo lo afrontamos? Es decir, ¿cómo nos adaptamos? ¿Cómo nos metemos en todo este proceso? Bueno, pues alguno lo habéis apuntado ya, ¿no? Al final, lo que nos hace falta es conocer al cliente, es decir, un buen análisis de mercado que nos ayuda a segmentarlo, que nos ayuda a conocerlo, que nos ayuda a trabajarlo y, por supuesto, a identificar las oportunidades de valor que tenemos, ¿no? Diseñar esa propuesta de valor, luego, bueno, pues implementar diferentes cambios o construir el producto en función de la fase en que se encuentra la compañía y, por último, pues medir todos los resultados. Medir todos los resultados para saber en qué nos hemos equivocado, en qué podemos mejorar y si realmente, bueno, pues esas premisas de trabajo que habíamos hecho o que habíamos definido en la parte de estudio de mercado, en la parte de conocimiento del cliente, en la parte de diseño de la propuesta de valor, se cumplen o no se cumplen. Y bueno, el texto habla de una herramienta muy potente que es el mapa de empatía, ¿no? El mapa de empatía no es otra cosa que conocer muy bien el procedimiento de compra de un cliente. Cómo reconoce el problema, cómo busca la información, cómo evaluar las diferentes alternativas, cómo tomar una decisión de compra y cómo se comporta una vez ha comprado el producto. Si buscáis en Internet mapas de empatía, vais a, bueno, mapas de empatía o mejor dicho, Customer Journey, el Customer Journey o el viaje de experiencia del cliente que se llama, vais a encontrar o no vais a encontrar una plantilla concreta. Hay muchas interpretaciones. Concretamente la que se aporta en las lecturas de UNIR, pues a mí me parece que está muy bien, ¿no? Es decir, pues bueno, es un mapa de empatía en el que, bueno, pues pone un ejemplo de alguien que está comprando una bicicleta y lo que se trata es eso, de, oye, pues diferenciar las diferentes etapas de búsqueda, evaluación de alternativas, entrega, etcétera, etcétera, etcétera. Los diferentes puntos de toque que tiene un comprador en nuestra compañía, en nuestra empresa, en nuestro proceso de compra barra venta, ¿vale? E identificar, bueno, pues cuáles son los objetivos, las expectativas y las realidades que tengo en cada uno de esos puntos, ¿no? Si os fijáis, bueno, pues al final se basa en un juego de emociones, de si el cliente queda satisfecho o no queda satisfecho, avanza al siguiente punto del proceso, etcétera. Y, bueno, pues una serie de toma de decisiones o mejoras que nos pueden ayudar a pues incrementar o mejorar todo ese proceso, que es parte del marketing. Esto, bueno, lo podemos hacer desde cero, evaluando ese customer journey de la competencia o de cómo están comprando actualmente los clientes para saber en qué puntos del proceso pues, puedo yo aportar más valor y puedo yo generar mejores experiencias para mis potenciales clientes, o lo puedo hacer en mi compañía, si mi compañía ya está establecida, bueno, pues igualmente para establecer qué puntos de mejora
pues puedo ir desarrollando, innovando y avanzando para poder adaptarme a esos mercados, a esas tendencias y demás, ¿no? Al final, insisto, no hay una herramienta o plantilla única, pero se trata de trabajar mucho en este proceso. ¿Cómo lo puedo trabajar en la práctica? ¿Quién lo sabe? ¿Quién me lo dice? Sobre todo si soy un recién llegado. ¿Qué herramienta tengo a mi disposición básica y fundamental? Hablar con mi cliente, ¿vale? Es decir, bueno, luego veremos qué sistemas de información nos pueden ayudar si la empresa está muy establecida, pero si no lo está, si estamos en fase de descubrimiento, dice en encuestas, ¿vale? Me parece bien. Una encuesta es una herramienta muy potente. Grupos focales, totalmente de acuerdo, pero no- yo me iría más a las entrevistas en profundidad, ¿no? Es decir, cogeros o coged a diferentes clientes tipo, porque luego sabed que el Customer Journey puede cambiar en función del cliente al que nos enfrentemos, en función de si es un cliente o es un usuario, en función de otras muchas vicisitudes, ¿no? Entonces, bueno, joder, si hablamos con nuestro cliente, si mantenemos una entrevista en profundidad y nos va contando cada uno de estos puntos, la información es súper rica. Y no nos hace falta tantas entrevistas, ¿eh? Realmente, oye, 20, 30, 40 entrevistas bien enfocadas a diferentes grupos de clientes nos dan una información espectacular sobre ese Customer Journey y nos ayudan a agregarla y a trabajarla muy bien. Oye, que no tenemos acceso a ninguno de ellos. Bueno, pues también hay herramientas, acá, inteligencias artificiales, que pueden hacer las veces de ese cliente. Veremos y trabajaremos cómo nos pueden ayudar las inteligencias artificiales a desarrollar, por ejemplo, Customer Journey Experience, ¿no? Y como al final la inteligencia artificial no es otra cosa más que el compendio de un montón de información a lo largo del tiempo, bueno, pues en estos casos en los que nos cuentan con mucha información de usos y prácticas de clientes, ese Customer Journey lo suelen afinar bastante bien. Es bastante interesante las conclusiones a las que podemos llegar. Pero bueno, eso es cuestión de otra sesión y le llegaremos a trabajar en un momento dado. ¿Vale? Bueno, al final, una vez que tenemos o lo sabemos de memoria ese cliente, pues pasa y sabemos qué puntos tenemos que mejorar, qué valores tenemos que hacer, pues toca hacer lo que todo el mundo sabe, el DAFO, el FODA, es decir, qué debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades tengo en mi compañía y lo que es más importante, el CAME, ¿no? Es decir, cómo corrijo esas debilidades, cómo afronto esas amenazas, cómo mantengo esas fortalezas y cómo aprovecho o exploto esas oportunidades. Y si tengo 3 o 4 puntos básicos en cada uno de ellos, 3 o 4 debilidades, 3 o 4 amenazas, fortalezas y oportunidades, y 3 o 4 maneras de elegirlas, afrontarlas, mantenerlas o explotarlas, voy a tener un plan de acción. Voy a tener una manera de hacer las cosas. Voy a tener unos objetivos concretos. ¿De acuerdo? ¿Se ve? Ese es un poco el proceso lógico. Conocimiento del cliente, estudio de mercado, detección de oportunidades, realización de plan de acción. Y una herramienta muy buena para hacer ese plan de acción es el trabajo con ese DAFO y ese CAME. Y bueno, otras herramientas que nos van a ayudar mucho a comprender, a trabajar estos aspectos fundamentales del marketing, sin duda son los sistemas de información, que es de lo que va el tema 2. ¿De acuerdo? Los sistemas de información son un poco objetivos de ese temario, de ese bloque de trabajo. Lo que queremos transmitir es una primera aproximación a cómo los sistemas de información pueden ayudarnos a trabajar esa ventaja competitiva, cómo el uso de esos sistemas de información nos pueden ayudar a desarrollar ese proceso de creación de valor, ¿vale? Abandonar ese proceso clásico de negocio y aprovechar toda esa información para generar valor y desarrollar ese valor. ¿Vale? Hablaremos de la importancia de los sistemas de información, de la importancia del CRM como herramienta básica y fundamental de análisis interno, así como el embudo de ventas, que es otra manera de entender el Customer Journey en el mundo digital, otra manera de entender el proceso de compra en el mundo digital. Tocaremos unas pequeñas pinceladas de la IA como concepto que luego profundizaremos mucho más en los siguientes temas cuando veamos cosas concretas, más profundas de todos estos fundamentos que estamos viendo en este primer bloque y algo de calidad de servicio. ¿Vale?
Entonces, bueno, ¿por qué los sistemas de información o por qué es importante trabajar con sistemas de información en el mundo del marketing moderno, tal y como lo hemos estado viendo hasta ahora? Bueno, porque la información nos ayuda a tomar decisiones. ¿Vale? Y a día de hoy, el gran problema no es el acceso a la información, sino tamizar esa información. Es decir, la información es accesible, pública, notoria y podemos llegar a ella desde múltiples herramientas. ¿Cuál es el problema? Pues saber tamizarla y saber definir realmente cuál es relevante para nuestra toma de decisiones. Eso es lo realmente importante. Pasar de la información a la acción. ¿De acuerdo? Los datos al final son información. La información nos puede aportar bien analizada, bien tamizada y bien interpretada conocimiento. Y ese conocimiento nos va a llevar a la acción, ¿vale? A desarrollar acciones. Y luego el proceso se retroalimentará. De esas acciones obtendremos datos, de esos datos obtendremos información, de esa información análisis y conocimiento, y de ese conocimiento acciones. Es un círculo virtuoso por el cual tenemos que atravesar. Y como todos los sistemas de información, en el sistema de información relacionado con el marketing, bueno, pues tiene diferentes subsistemas, ¿no? No hace falta aprendérselos de memoria, ni mucho menos, ¿no? Y simplemente tener conciencia de que esto es así, ¿no? Es decir, que hay una cantidad ingente de información, ¿vale? Y que, bueno, pues al final se va retroalimentando entre sí, que los destinatarios de la información suele ser la dirección de marketing y la dirección de la compañía, y que al final hay una información de entorno que está fuera de nuestro alcance como información interna, que también es accesible y que también tenemos que tamizar y poder recuperar. Metodológicamente, a nivel filosófico, ¿qué es interesante? Bueno, pues es interesante, evidentemente, primero definir qué información necesito, ¿vale? O sea, estoy harto de ver empresas que guardan hasta el más mínimo dato, lo guardan con recelo, sacan 18.000 métricas, todos los equipos directivos nos vanagloriamos de saber todas las métricas del mundo de nuestro departamento, pero realmente muy pocas tienen utilidad. O sea, las que tienen utilidad real son 4 o 5 cosas en cada departamento. Creedme, creedme. Y no tienen por qué ser siempre las mismas. Pueden variar a lo largo del tiempo en función de la fase de la compañía en que me encuentre, en función de la fase del ciclo de vida del producto al que me está enfrentando, en función de los proyectos que tengan ciernes, en función de muchas variables. Y por eso, el primer punto es revisar ese sistema de información y decir, oye, ¿qué información necesito a día de hoy o durante este periodo, durante este plan de acción al que estoy afrontando? ¿Qué información realmente es relevante? Y eso puede ser pues, información interna, derivada de nuestra base de datos, de cómo se comporta nuestro cliente. Tenemos una cantidad de información interna que no podemos imaginar, ¿sabes? Pero nunca la aprovechamos o rara vez se aprovecha, ¿sabes? Y también hay muchas investigaciones a nuestra disposición en redes sociales, en asociaciones sectoriales, en muchos sitios, muchas empresas que se dedican a eso, a la que podemos acceder a golpe de clic. O sea, ni siquiera tenemos que reunirnos con nadie. Y evidentemente hay un proceso de compendio. Es decir, si somos capaces de juntar toda esa información interna con toda esa información externa y de mercado, juntarla, monitorizarla y realmente tamizar la información relevante, podremos obtener un análisis muy rico y a la vez, bueno, pues poder, insisto, tomar acciones al respecto, ¿sabes? Que pueden ser relevantes para nuestro negocio y estratégicas para nuestros planes de acción de marketing. ¿Vale? Entonces, al final se trata de eso. Se trata de, oye, pues, primero detectar información que necesito, muy importante que sea fiable, que no nos hagamos trampas al solitario, es decir, no cojáis ninguna información que no sea fiable, ¿de acuerdo? Determinad con qué frecuencia de actualización la voy a necesitar y con qué grado de detalle. A partir de ahí, ver si la podemos incorporar a través de informes internos, diferentes KPIs sobre clientes, producción, ventas, impactos, retornos, grado de consecución de objetivos o temas externos, herramientas cuantitativas y cualitativas que están a nuestra disposición. Algunas las habéis comentado, focus group, encuestas, otras muchas que nos pueden ayudar a averiguar esos aspectos relevantes. Juntarlo todo, conseguir esos análisis sectoriales de tendencia y toda de información relevante que nos pueda llevar a un sistema analítico para elaborar diferentes modelos e informes, que eso sí que son
los relevantes para presentar en comités de dirección, a la dirección general, o a la hora de realizar pues, cualquier plan estratégico. Al final se trata de usar herramientas adecuadas, internas o externas, que están a nuestra disposición y que existen a día de hoy. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, el propio TikTok. TikTok tiene una división de TikTok for Business que, bueno, sacan un montón de información de tendencias, de uso, de comportamiento, que es pública y notoria. Solo hay que ir a cogerla. Bueno, ni que decir tiene que Copilot, Gemini, ChatGPT, las investigaciones en profundidad que hacen son brutales. Y si les dejas en modo agente y para analizar determinada competencia, para analizar determinados marketplaces, vas a encontrar información súper rica, ¿sabes? Y bueno, pues todo eso es conocer esas herramientas, que insisto, avanzaremos en sucesivas sesiones del curso, investigarlas, trabajarlas, perfeccionarlas y obtener toda esa información. ¿Vale? Bueno, y capítulo aparte merecen los CRM. Estoy hablando demasiado, vosotros demasiado poco, no sé si estoy soltando un rollo espectacular o qué, pero bueno, a nivel filosófico creo que es importante entender ese sistema de información de marketing, ¿no? Y luego a nivel de herramientas concretas, como información interna, bueno, tenemos que conocer la utilidad y el potencial que tiene el CRM en la gestión de clientes, ¿no? ¿Todo el mundo sabe lo que significa CRM, las siglas CRM? ¿Alguien no lo sabe No, o alguien no lo puede decir? Es Customer Relationship Manager. Correcto. Customer, ha sido Luis David, creo. Customer Relationship Management, gestión de relaciones con clientes, literalmente. O sea, lo que hacen los sistemas CRM son sistemas específicos de gestión de relaciones con clientes. ¿Qué es lo que hacen? Centralizar toda la información de clientes con el fin de poder personalizar, analizar y fidelizar a esos clientes, ¿no? Al final lo que se trata es de mejorar la productividad y la toma de decisiones del departamento comercial. Pero claro, el departamento comercial al final se basa en las directrices que debemos trabajar desde marketing, ¿no? No nos olvidemos que al final el departamento comercial vende productos que están diseñados desde marketing, con unos argumentarios, con unos procesos, con unos embudos que están trabajados desde marketing, ¿vale? Entonces, bueno, al final el tener determinados datos, determinada información, quien lo decide normalmente es el equipo de marketing, el equipo de dirección. Y tiene que estar muy en consonancia con el equipo de ventas. Y aquí no hay una norma fija, ¿no? Hay algunas organizaciones que, como en casi nada en el mundo de la empresa, ¿no? Algunas organizaciones que marketing y ventas entran dentro de la misma dirección y otras que son diferentes direcciones, ¿no? También en función del tamaño, de la distribución geográfica, etcétera. Pero lo que no me cabe en ningún lado es que se tienen que entender. O sea, marketing y ventas se tienen que entender. Y una cosa no puede vivir sin la otra. Las ventas tienen que retroalimentar marketing y marketing tiene que darle herramientas a las ventas para poder vender. Y el CRM pues se trata un poco de gestionar toda esa información de ventas específicas. Al final es una relación de contactos, tiene agenda comercial, tiene sistema de tareas, tiene capacidad de automatización y al final lo que hace es centralizar mucha información. El CRM al final potencia el marketing relacional. Sin CRM decimos que solo hay contactos, ¿vale? Sin CRM la información se queda en la cabeza de los vendedores. Sin CRM no conseguimos acertar con esa información. Ejemplos básicos, un ejemplo muy básico y muy tonto, pero creo que muy ilustrativo de lo que puede hacer por nosotros un CRM. Cuando me preguntan sobre, oye, pues ponme un ejemplo de qué puedo hacer por mí un CRM, yo siempre me acuerdo de las almohadas de los hoteles NH. Los hoteles NH es una cadena, creo que es internacional, pero tiene una presencia muy importante en España, ¿vale? Son hoteles, bueno, pues no son excesivamente lujosos, son de clase media, 3 estrellas, son hoteles asequibles en que todo el mundo puede dormir. Y en mi primera época de consultoría, cuando yo era un pitufo y estaba empezando con esto del marketing y la consultoría de negocio, mi equipo viajaba mucho y yo tenía que viajar mucho por España, ¿no? A diferentes empresas, diferentes proyectos, diferentes organizaciones y teníamos un acuerdo con el NH, con la cadena de hoteles NH para poder dormir pues, a unos precios más o menos asequibles en los hoteles, ya que nos desplazábamos tanto. ¿De acuerdo?
Y antiguamente, bueno, en aquella época quiero decir, que ya pues, fijaros, más de 25 años, ¿sabes? En aquella época en los hoteles NH había una carta de almohadas, ¿no? Creo que ya la quitaron, supongo que también un poco por racionalización, ahorro de costes y focalizarse en otros valores, aparte de lo que es la carta de almohadas, pero tenía una carta de almohadas. Es decir, tú llevas a tu habitación, te habían puesto una almohada, pero podías escoger otro tipo de almohada diferente. Y yo me acuerdo, yo nunca le hice mucho caso a eso, pero recuerdo que en una ocasión, me parece que era en Santiago de Compostela, noroeste de España, bueno, pues estaba aburrido en la habitación y pedí una almohada. Y, oye, pues voy a probar la almohada, no me acuerdo qué era, de plumas de no sé qué. Y me subieron de recepción la almohada de plumas de no sé qué. Total. Bueno, ahí se quedó un poco la anécdota, pero donde viene lo relevante es que un mes después, cuando fui a un hotel de la cadena NH en Málaga, en la otra punta de España, sureste de España, nada más hacer el check-in, me preguntó la persona que estaba en recepción, oiga, ¿le ponemos la misma almohada de plumas de pato que creo que usted se quedó contento la última vez que estuvo con nosotros? ¿Cómo creéis que respondí yo a esa pregunta? Primero con una pues, sorpresa muy agradable, ¿no? Decir, oye, pues, a ver, de esto se trata. De esto se trata, ¿no? De sorprender al cliente, de ofrecerle algo más que lo que espera, ¿eh? Y es una anécdota muy tonta, ¿no? Pero, ¿cuál es el esfuerzo exactamente de hacer esa acción? ¿Me lo podéis contar? El esfuerzo exactamente de hacer esa acción es poner un clic en una casilla del CRM. Decir a este cliente, a Pepe Mora Moreno, tal día le gustó la almohada de plumas de no sé qué. Bueno, dice Damara, a usted lo registraron como cliente satisfecho, o ni siquiera, ¿no? Pero por lo menos como cliente que usaba. Claro, es un servicio mucho más personalizado. Y el esfuerzo es un clic en una base de datos y saber leerlo después. ¿Sabes? Pero todo eso lo puede hacer el CRM. O sea, yo estoy harto. Fijaros, yo, otra anécdota que cuento siempre, no tiene mucho que ver, es totalmente diferente, pero es algo que el CRM puede hacer por ti también. Yo, mira, pues yo soy una persona, bueno, no sabéis cómo soy físicamente, pero bueno, al final mido más casi 2 metros y gasto pues un 47,5, casi 48 de pie en talla europea, ¿no? Que creo que es un 13,5 en talla americana, ¿no? Entonces, claro, bueno, pues a veces tengo problemas, ¿no? Para encontrar el calzado, ¿no? Bueno, ya que Tamara hace la pregunta si tiene algún coste, no tiene ningún coste la almohada adicional. Ni siquiera recuerdo si me gustó o no me gustó. Pero oye, al final es experiencia del cliente, ¿no? Y el recordar eso y el incrementar esa experiencia es un valor. Y lo que os comentaba con el tema del calzado en este caso, bueno, al final pues compro, como todo el mundo, compro por internet, calzado y demás, y yo recibo newsletters comerciales de diferentes empresas de calzado, a las que he comprado en alguna ocasión, con ofertas. Oferta, no sé qué, la zapatilla, no sé cuánto, yo, hombre, me la voy a comprar. Y cuando me meto en la oferta descubro que no hay nunca de mi talla, del 47 y pico. ¿Qué tal esa experiencia? Pues para una persona que vende zapatillas, creo que es relevante tener la información del número de pie que compra. Y si no tengo una oferta de tu número de pie, no me la mandes, porque eso es spam. ¿Veis la diferencia? Y eso es CRM. Eso es apuntar si yo he comprado sistemáticamente durante X tiempo de la talla, si yo tengo un perro y compro sistemáticamente por internet comida de perros, no me mandes la oferta de comida para gatos. Si yo soy guitarrista y voy a una tienda de guitarras y compro siempre las mismas cuerdas de guitarra, no me mandes ofertas de pianos. Eso es CRM. Eso es información que puedo trabajar, automatizar para segmentar, para adecuar las ofertas, para dirigirles y para automatizarlas de una manera mucho más efectiva. Y además para recoger toda esa información y poder obtener, bueno, pues toda esa visión macro de tendencias, de experiencias, de qué productos se venden más, qué productos se venden menos, a qué hora se vende más, a qué hora se vende menos. Todo eso lo tengo en el CRM. Y un montón de información más. Os he dado dos datos muy naif. Cómo va avanzando la gente a lo largo del proceso de compra, si ese Customer Journey, o sea, las agendas comerciales, cómo las puedo mejorar, si las llamadas son diarias, semanales, tal, cuándo es el cumpleaños del cliente y le tengo que mandar una felicitación. Mil cosas se pueden hacer con el CRM. Mil cosas.
Y todos o la mayoría de los CRM del mercado hacen lo mismo, ¿eh? Hacen lo que os he dicho, es decir, hacen, lo diré, gestión de contactos, agenda, tareas, automatización de información. Y a partir de ahí metes campos libres y, bueno, pues diferentes maneras de trabajar. Entonces, ¿cuál elegimos, no? Bueno, en los textos os ponen 2 o 3 marcas comerciales, dicen que hay algunos gratuitos, etcétera. Bueno, al final, insisto, todos hacen lo mismo. La habilidad es realmente saber cómo sacarle provecho. Realmente lo importante es saber cómo puedo reflejar mi proceso comercial dentro de ese CRM, cómo puedo obtener la información relevante de mi cliente dentro de ese CRM y trabajarlo y que no se, y realmente cuando alguien te pide la moda, pues clicarlo. O sea, cuando alguien compra un número, un producto determinado, clicarlo y verlo, ¿sabes? Y trabajarlo y almacenarlo. Entonces, bueno, que el precio no sea un factor condicionante o relevante para eso, ¿no? Porque al final lo que os podéis gastar en un CRM es más inversión que gasto. Al final, como casi todos los, vamos a decir, gastos o salidas de dinero que hay en el departamento comercial, pues se pueden autofinanciar. Es decir, ¿cuánto cuesta un CRM o qué valor tiene un CRM si realmente puedo sacar un partido o incrementar mis ventas un X%? O mejorar los procesos, ser mucho más productivos en un X%. O automatizar determinados procesos en un X%. No debe ser el precio algo closing o relevante para tomar la decisión. Fijaros mucho más, bueno, pues sobre todo en la integración con otros sistemas, ¿no? Que se integre bien con vuestro sistema de facturación, con vuestro ERP. Bueno, si es un ERP solamente tiene, o con diferentes sistemas de información adicionales que podéis llegar a usar, tipo inteligencias artificiales, sistemas de email marketing o cualquier otro sistema. ¿De acuerdo? Bueno, toca hablar del embudo de ventas, ¿no? El embudo de ventas no es más que un reflejo de lo que es ese Customer Journey dentro del mundo digital, ¿no? Pero cada vez tiene más relevancia porque ya hemos visto que en muchísimos negocios, hasta en la venta de casas, se puede hacer en el mundo digital, ¿no? Entonces, joder, al final el embudo de ventas pues quiere un poco ser una imagen, un reflejo de cómo ocurre el proceso de ventas en el mundo digital, ¿no? Tiene forma de embudo, ¿por qué? Porque entra mucha gente por la parte de arriba, mucha gente entra a partir de redes sociales, relaciones públicas, marketing de contenidos, lead magnet, etcétera, pero muy poquitos salen por abajo, ¿no? Mucha gente se queda por el camino en las diferentes fases de ese embudo, ¿no? Y muy poquitos al final llegan lo que se dice a convertir, ¿no? Por la parte de arriba entran leads. Los leads es el concepto de cliente potencial, ¿vale? Y muy pocos clientes reales salen por abajo. No sé, bueno, depende de cada sector, de cada negocio, de cada actividad, pues pueden variar mucho, ¿no? Los porcentajes, pero bueno, en comercio electrónico, pues, sus tiempos se hablaba de un 2%, ya es un éxito de ventas en los embudos de venta, ¿no? Pero bueno, también depende un poco de cómo de agresivo soy por la parte de arriba y cómo de bien hago las diferentes fases del embudo para mejorar esos porcentajes. El éxito siempre es tratar de gastar el menor dinero posible en la parte de arriba, o sea, que entren el mayor número de leads con con la menor inversión posible, que salga el mayor número o porcentaje de clientes de la mejor manera posible. ¿Qué pasa? Que dices, oye, pues si al final me dedico al mercado de masas, pues no me queda más que realizar mucha inversión en la parte de arriba, ¿no? Mucha publicidad, pues tipo seguros, el mercado de los seguros. Al final tienes que hacer una cantidad, el mercado de la automoción, tienes que hacer una cantidad ingente de publicidad en la parte de arriba para que la gente te conozca. Máxime porque al final son productos que no se están comprando todos los días, ¿no? Es decir, los electrodomésticos, por ejemplo. Veis que hay una cantidad de anuncios y publicidad y gastos en comunicación de electrodomésticos brutal. ¿Por qué? Porque en esa fase de reconocimiento del problema, o sea, ¿cuándo sé que tengo que cambiar de nevera? ¿Cada cuánto cambio de nevera? De refrigerador, quiero decir. Cuando se daña, realmente. ¿Cuándo? Cuando se daña. O sea, Cuando se cuando dañan, ya. efectivamente. Entonces, ¿por qué gasto tanto dinero en publicidad? Porque esa ventana de oportunidad es muy pequeña, ¿no? Es muy pequeña, ¿no? Entonces, siempre tengo que estar
en la mente del cliente para cuando se abra esa ventana de oportunidad que entren. Cuando ya no está congelando de forma normal. Y dice David Escudero, dice, entre más nichos al producto o servicio, más eficiente será ese embudo. Probablemente sí. Probablemente sí. ¿Por qué? Porque voy a ser capaz de, con una inversión, cuanto más de nicho, más específico sea ese segmento al que me dirijo y el valor de ese producto, como muy bien dice David, los leads serán mucho menores, ¿vale? Pero también el esfuerzo de llegar a ellos probablemente sea menor también, ¿vale? No tendré que hacer tanto publicidad, sino otro tipo de técnicas que veremos también más adelante, pues mucho más dirigidas a captar ese lead, ese cliente, y luego, pues evidentemente, claro, no es lo mismo captar un cliente interesado, un lead interesado, que ya si me ofrezco o me dedico a un segmento o un nicho muy específico, ya va a ser mucho menor. El que entre va a entrar porque está realmente interesado, como en el caso, por ejemplo, de la casa S que habíamos visto, de las casas pasivas, y entonces el porcentaje de éxito pues puede ser mayor. Y Tamara pone el ejemplo de los colchones, que sí, pues evidentemente es más como el del, como el del refrigerador, ¿no? Y sin embargo, ¿cada cuánto tiempo cambio de teléfono móvil y tal? ¿De teléfono móvil cada cuánto tiempo cambio? Eso depende también las ¿De qué, personas, o Camila? sea, depende del uso que le des al teléfono, puede ser que lo cambies cuando se te rompa, o puede ser que lo cambies cuando surja un nuevo modelo, o cuando surja uno con mayor eh, sistema informativo, o sea, Perfecto. Pero ahí ya estáis viendo, ¿veis? Ahí ves por lo menos dos tipos de clientes. Veis que hay un cliente que dice, oye, yo lo cambio cuando se me rompe, y seguramente el tipo de producto que esté vendiendo o que esté adquiriendo esa persona que hace ese proceso mental sea distinto al que compra el iPhone 15 Pro, que el iPhone 15 Pro lo compra porque es infeliz, porque tiene el 14, ¿verdad? ¿Eh? Y fijaros, es un tipo de motivación intrínseca contra externa, ¿no? Pero bueno, insisto, esto se soluciona en ese Customer Journey, se soluciona en ese mapa de empatía, ¿no? Y se soluciona, eh, o su reflejo en el mundo digital es ese embudo de ventas, ¿no? Es decir, está la fase de atracción, de activación, de persuasión, de acción y de seguimiento, ¿no? ¿Vale? Y ese es un poco el punto, ¿no? O sea, saber realmente a qué tipo, en qué sector, en qué liga, en qué deporte estoy jugando, si estoy jugando en el de los electrodomésticos o en el del teléfono móvil, pero dentro de ese deporte, en qué división o en qué liga estoy jugando, ¿vale? Si estoy jugando a un determinado perfil de cliente más generalista, a un perfil de cliente más caprichoso, o a un perfil de cliente pues mucho más especialista o de nicho. Y al final, pues hay diferentes técnicas de atracción, activación, persuasión, acción y seguimiento. Pero al final se acaban correspondiendo con ese proceso de compra general, con ese customer journey que hemos visto más arriba. ¿Se ve? Y luego se trata de eso, de decir, oye, pues para cada una de esas fases, bueno, analizarla, ver cuánta gente entra por arriba, cuánta gente va avanzando a lo largo del proceso, cuánta gente acaba completándolo. Esas son métricas de trabajo, métricas de acción, métricas y desarrollo de información, que lo que hace es decir, oye, pues vamos a tratar de balancear, ¿no? Es decir, realmente cuánto invierto en la parte de arriba, cuánto invierto, porque claro, si dices, joder, yo invierto mucho en la parte de arriba, me gasto una millonada en captar leads y luego encima en la parte intermedia de activación y persuasión voy a poner a cada una de las personas que entren, a cada uno de los leads que entren, un comercial específico que les va a acabar llamando hasta que me compren. ¿Qué tal eso? ¿Bien, mal o regular? Pues a lo mejor sobre el papel está muy bien, pero en la práctica está muy mal, ¿vale? Porque si yo tengo un comercial por cada persona que entra por la parte de arriba del embudo, pues generalmente seguramente tenga unos costes inasumibles y no tenga ningún tipo de margen. Entonces tendré que buscar otras maneras de balancear ese proceso para que realmente, bueno, pues los números me acaben saliendo, ¿no? ¿Vale? ¿De acuerdo? Que ese número de leads que entran, ese porcentaje de conversiones sea relevante y que luego además, bueno, pues el valor o lo que me cuesta o ese coste de adquisición, no a ese término que es muy importante, y viene a la lectura, ese coste de adquisición del cliente, es decir, cuánto me ha costado que el cliente atraviese todas las fases del proceso, sea por lo menos más bajo que el precio que tengo del producto que lo que me cuesta. Se ve, ¿no? Entonces se trata de crear un sistema,
Vale, al final el concepto de embudo de venta es decir, venga, vamos a trocear ese proceso, vamos a trocear ese Customer Journey, vamos a intentar fasear las diferentes acciones por las que atraviesa un cliente dentro de su proceso de compra y vamos a analizar cada una de ellas de manera pormenorizada para saber cuánto me gasto, cuánto me cuesta, cuánto obtengo, qué resultados, qué objetivos, etcétera. Y en consecuencia, oye, pues cómo balanceo, analizo y mejoro todo ese proceso. Vale, Profe, una bueno, pregunta. ahora nos da tiempo. ¿Perdón? Disculpa, te interrumpo, profe, una pregunta. Claro. Con respecto al embudo y al Customer Journey, el embudo entonces es como un sistema más como con métricas, mientras que el Customer Journey es como más que, no sé, la verdad me queda un poquito como confuso los dos. Bueno, el Customer Journey al final es una fase de casi de descubrimiento, es una fase más cualitativa y una fase un poco más de saber cómo están funcionando las cosas, ¿no? Y el embudo de ventas es un reflejo de ese Customer Journey, ya sobre todo en el mundo digital por una parte, y por otra parte, bueno, pues a la hora de ya conseguir obtener a nivel macro métricas de trabajo y métricas de evolución de ese Customer Journey, ¿vale? El Customer Journey es una herramienta de trabajo de descubrimiento, es una herramienta de trabajo estratégica, ¿vale? Es una herramienta de trabajo de conseguir información cualitativa de cómo funcionan las cosas. Y el embudo de ventas es una información detallada, micro, de cómo funcionan los diferentes cohortes de clientes y cómo se comportan a lo largo de ese Customer Journey. Listo, No os gracias. preocupéis, más o menos queda aclarado, Juan Camilo. Sí, me costaba, estaba un poquito como confuso, pero ya con eso me quedó un poquito más claro. Sí, pero no, pero por eso quiero decir que tampoco os comáis demasiado la cabeza, ¿eh? Es decir, al final el embudo de ventas, vuelvo a repetir, es que es casi un reflejo de ese Customer Journey. O sea, es un reflejo a nivel de fasear esas fases y, bueno, pues trabajarlas en base a métricas que se pueden trasladar a un CRM, ¿no? ¿Vale? Es decir, dentro de un CRM vais a ver también el concepto de pipeline, un poco el tubo de ventas, ¿no? De cómo son esas diferentes fases y en qué fase se encuentra cada cliente y qué resortes tengo que trabajar para llegar hasta él, para llegar a completarla, ¿no? O sea, un buen Customer Journey derivará en un embudo de ventas, por así decirlo. O en varios embudos de ventas en función de los diferentes descubrimientos que hayamos hecho con los diferentes cohortes de cliente. Vale, me interesa mucho que trabajéis este caso. No nos da tiempo a verlo en directo porque nos queda poco tiempo de clase, pero os lo pondré en el foro. Me gusta mucho el tema este de la casa S porque tiene un embudo de ventas muy chulo, ¿no? Es un tema muy de nicho que comentaba antes algún compañero vuestro y hace pues unas herramientas de captación con mucho marketing de contenidos, tiene un podcast, tiene mucho marketing de tal, tiene mucha explicación y mucho posicionamiento orgánico en Internet en función de determinadas búsquedas, como autofinanciación de viviendas, casas pasivas, etcétera, ¿no? Y si activáis el quiero una, es decir, si entráis a convertiros en la parte de arriba del embudo de ventas, vais a ver que tiene todo un proceso de solicitud de información en el que ya están cualificando y verificando quién es cada cliente, ¿no? Entonces a mí me encanta, ¿no? Porque una vez que te registras, ahí ya te han captado muy bien para saber cómo te tienen que activar con posterioridad a través de correos electrónicos automáticos o en función del tipo de cliente que eres, pues con una llamada personal de un comercial, ¿no? Veis que el embudo de ventas no es único además, ¿no? Al final tiene una serie de if por medio de ese camino, ¿no? Tengo una manera de entrada de lead, lo cualifico y en función de cómo sea el lead, lo llevo por un sitio o por otro. Entonces, nuevamente, es un reflejo de ese Customer Journey, ¿no? O sea, el Customer Journey se basa o se tiene que traducir en ese reflejo del embudo de ventas con acciones concretas, tácticas y métricas concretas, ¿vale? Y luego está la inteligencia artificial, que nos puede ayudar también muy mucho a trabajar el sistema de información de marketing, ¿no? ¿Cómo? Pues pasando de la intuición a la predicción. O sea, antes, en ese proceso clásico de negocio, pues se intuían muchas cosas, se intuían muchos conceptos, se trabajaba mucho por impulsos. Ahora, insisto, la IA y la IA como concepto, ¿no? Y las herramientas de IA como herramientas tácticas nos pueden ayudar mucho, 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 mucho a trabajar esos sistemas de función. ¿Cómo? Pues mira, simplemente
como os he dicho, ¿no? Explorando ese Customer Journey, tienen información muy rica, histórica, de cómo funcionan los clientes en diferentes sectores. La investigación en profundidad de un sector en concreto, en una localización concreta, es brutal. Probadla porque es realmente increíble. El análisis de un competidor es realmente brutal. Si tú le das en modo agente en un marketplace y dices, oye, pues cuánta gente de este perfil puede haber dentro de Booking o dentro de otro cualquier marketplace, te lo va a sacar. Bueno, cuando hablamos de IA, hablamos de muchas herramientas, insisto, David, ¿no? Eh, pero la que trabajamos fundamentalmente en el curso va a ser ChatGPT, ¿vale? Que es al final la paradigma de la inteligencia artificial a día de hoy de los lenguajes generativos, ¿no? Entonces, bueno, eh, pero Gemini funciona razonablemente bien también. Quiero decir, es decir, a lo mejor no es tan bueno en determinados trabajos, pero para hacer investigación en profundidad está muy bien. ¿Sabes? Sí que ChatGPT para cogerlo en modo agente y hacer exploraciones concretas de determinada competencia y demás, pues funciona brutal. Y tanto una como otra, como Copilot, funciona muy bien también. Bueno, cuando dices de la gente, no me estoy refiriendo a utilizarlo en modo agente. O sea, me refiero también a utilizar, pero no únicamente con eso, ¿no? O sea, insisto, profundizaremos, en la parte de estudio de mercado y más adelante cuando veamos herramientas concretas y trabajando en alguno de los casos, no en el primero, pero en casos posteriores trabajaremos con IA y trabajaremos con ChatGPT. Pero al final a lo que voy, me da igual cuál uséis, ¿vale? Usar la que mejor os convenga y la que y la que mejor información tenga para tu negocio, ¿no? Pero simplemente usando ChatGPT ya puedes obtener información súper rica, ¿sabes? De la competencia, del mercado y demás. Y simplemente usando ChatGPT, Copilot o Gemini, tú puedes subir la información propia, es decir, oye, pues un histórico de ventas, un histórico de ventas y un histórico de cualquier otra información que tengas, moler esa información y que te hagan unos análisis muy ricos, ¿vale? Que no van a misa, o sea, que no quiere decir que sea el paradigma y que vayas a y que vayas a tomar decisiones en base a eso, pero sin duda te va a ayudar mucho más a analizarlo y mucho más a automatizar determinada información, ¿vale? Y en esas dos patas nos puede ayudar una barbaridad. Primero, a obtener información externa y por otro lado, a combinarla y conjugarla con información interna y conseguir elaborar informes muy ad hoc para proyectos muy concretos que puedo trabajar. Por ejemplo, tú le puedes sacar información histórica de tu CRM, se la subes a chorro a ChatGPT o a cualquier herramienta de lenguaje generativo que exista, ahí lo todo Gemini, y decir, oye, quiero sacar conclusiones de, oye, qué tipo de cliente me compra, qué tipo de comportamiento, qué productos vendo más, qué productos vendo menos, cuál me da más margen, en qué parte del proceso me suelo parar. Todas esas cosas te la va a dar muy a la pela, muy bien detallada la inteligencia artificial. ¿Vale? Y no quiere decir que vayamos a perder la empatía por dedicarnos al dato, ¿no? ¿Vale? Porque no sustituye el hablar con el cliente. Y bueno, por último, sabed que al final, bueno, pues en el tema de atención al cliente y servicio postventa, igualmente el dato es súper importante. Los SLAs, los Service Level Agreement, etcétera, 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 son súper importantes, casi tanto como el CRM o incluso formando parte de ese CRM. Y con esto, bueno, pues terminamos el bloque uno, ¿no? Terminamos el bloque uno por mi parte, de fundamentos de marketing. Lo aplicaremos la semana que viene en el caso. Hemos hablado de los cambios globales, de la globalización, de la sostenibilidad, de la inteligencia artificial y del porqué del marketing moderno, ¿no? Y en ese segundo bloque, pues hemos intentado poner en valor el actuar con datos e información para afrontar esos cambios globales y esas tendencias a las que tenemos que ir. ¿Sabes? La importancia del sistema de información de marketing, del CRM, del funnel de ventas y todas las métricas relacionadas y el cómo de la dirección basada en datos, ¿no? Quedaros con esto, del entorno global al dato local, del dato local a la decisión y de la decisión al cliente, que es de lo que se trata. ¿Vale? Y hasta el final de lo que se trata. Analicemos el entorno, analicemos datos y lleguemos a conclusiones y decisiones concretas que le valgan y que nos ayuden a mejorar y a ganar clientes. Os dejo unos bonus track que me gustaría haberlo comentado, pero bueno, nos quedan 10 minutos de clase, así que lo dejo de trabajo para casa y de trabajo para el foro. Os dejo dos artículos muy interesantes, muy recientes, que reflejan mucho todo lo que hemos visto en este primer bloque de trabajo, tanto en la parte de fundamentos y de entorno, como en la parte de sistemas de información. Os dejo un artículo sobre Más Orange. Más Orange es una compañía de telecomunicaciones, una compañía de telecomunicaciones móviles y televisión por satélite de España,
que va a sacar una división publicitaria, ¿no? ¿Por qué? Porque va a poner en valor sus 30 millones de clientes. Es decir, ellos ahora consiguieron o tienen un histórico entre altas y bajas de información de 30 millones de clientes. Y la información de una empresa de telefonía móvil, convendréis conmigo que es brutal. Ya no solo a nivel de quién llama, cómo llame, cuándo se llama, sino telefonía móvil barra navegación móvil, barra servicios de Internet, barra televisión a la carta. Imaginaros la información de comportamientos, de segmentación, de hábitos que puede encontrar esta gente. ¿Y cuál es el siguiente paso? Ponerlo en valor a anunciantes y vendérselo. Toda esa molienda de información a anunciantes. Es muy interesante este artículo. Léelo, por favor, porque explica un poco cuál es ese posicionamiento a través de la inteligencia artificial, los sistemas de información y el CRM, comportamiento de cliente, cómo lo pueden convertir en un modelo de negocio en sí mismo. Y los debates que surgen, por supuesto, sobre la privacidad del dato, etcétera, etcétera, etcétera. Y enlazando con eso, ayer por fin OpenAI culminó su proceso de convertirse en una empresa con ánimo de lucro. No sé si lo sabíais, pero OpenAI hasta ahora era una compañía, una fundación sin ánimo de lucro, auspiciada entre otros por Microsoft, ¿no? Por eso en esta fotografía sale también el CEO de Microsoft un poco al hilo de esto, ¿no? Y bueno, no sabemos lo que va a pasar, lo que va a pasar con estos datos, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Puestos a ganar dinero, imaginaros la cantidad de información que tiene en su existencia OpenAI, no solo del histórico ese que ha sabido moler con ChatGPT, sino de todo el uso que llevamos haciendo en los 2, 3 últimos años sobre ese tema, ¿no? Es brutal, es impresionante. No sabemos cómo lo van a monetizar, pero Microsoft seguro que va a sacar un partido muy amplio de ese ánimo de lucro que tiene. Leeros el artículo porque es súper interesante. Y nuevamente habla de entorno global, habla de situación de mercado y habla de trabajo de sistemas de información aplicados a esa situación global. Y luego, bueno, me queda un caso por compartir con vosotros que lo mismo. Como 5 minutos de clase no nos da tiempo, ¿vale? Pero creo que es muy representativo, que es Mercado Libre, que creo que todos lo conocéis o muchos lo conoceréis, ¿de acuerdo? Y aquí sí que quiero que me ayudéis a entenderlo, ¿vale? Porque yo, bueno, al final Mercado Libre en LATAM es el number one, ¿no? Por encima de Amazon. Y quiero entender ese proceso, ¿sabes? Y quiero entenderlo y que me ayudéis a entenderlo, ¿no? Entonces he estado estudiando este vídeo, que me parece muy representativo sobre la historia en 12 minutos de Mercado Libre, cómo se adapta a los diferentes ecosistemas, cómo ha generado un ecosistema de pagos, un ecosistema de envíos, un ecosistema de publicidad, cómo ha ido evolucionando su modelo de negocio a lo largo de los años, adaptándose a las necesidades reales de los clientes en cuanto a fiabilidad de pago en 2003, en cuanto a fiabilidad de envío en algunos países como Brasil a partir de 2013, y cómo lo ha reconvertido todo, igual que lo que hablábamos con Más Móvil, en un sistema publicitario de ads a partir de 2020. Unos crecimientos espectaculares. Y oye, le he preguntado a ChatGPT, ¿no? Le he preguntado a ChatGPT cuál es la diferencia con respecto a Amazon y qué podemos aprender de los dos modelos aplicados al bloque 1 de trabajo, ¿de acuerdo? De sistemas de información y fundamentos de marketing, y me ha dado toda esta información, con sus enlaces, etcétera, 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 ¿no? En cuanto a origen, modelo de negocio, ecosistema, ventajas competitivas, crecimiento, rentabilidad, y cómo podemos aprender de esto ¿eh? En diferentes aspectos del tema 1 y tema 2 de marketing. Leeros este cuadro, lo compartiré también en el foro, espero que surjan debates, hay enlaces a donde ha venido cada una de esta información, y creo que puede ser súper interesante si queréis completarlo y súper interesante si lo ponemos en valor en los foros. Y por mi parte nada más. Ya bueno, hemos completado la hora y media de clase, hemos intentado ser muy escrupulosos al inicio, muy escrupulosos al final. ¿Dudas, ruegos, preguntas, alguna cuestión de última hora que queréis comentar? Ahora es el momento. Y si no, callad para siempre y dejadlo en el foro. Estupendo. Pues como siempre que consigo acabar la sesión a tiempo con toda la presentación y con todo el temario, os doy las gracias y me doy la enhorabuena de ser el Superman nocturno que es capaz de completar todo lo que tenía pensado comentar con vosotros a lo largo de la sesión. Insisto, muchas gracias por vuestra atención.
Ha sido una clase súper interesante, la habéis enriquecido mucho con vuestros comentarios y vuestros debates. Y oye, nos vemos la semana que viene, nos vemos en los foros con el tema y el caso de Apple Pay, que va a ser apasionante y nos va a encantar. Muchas gracias a todos. Voy a pausar y a detener la grabación. Gracias. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Muchas gracias, profe. Buenas noches. Gracias, profe.